¿Se ha preguntado usted cómo estaría México con pandemia y crisis económica si el PRIAN gobernara? En marzo de 2020, al comenzar la pandemia, México tenía características que lo hacían un país mucho más vulnerable que otros. Sistema médico hospitalario en ruinas, enorme faltante de médicos y especialistas, 400 hospitales a medio construir, población trabajando en la informalidad, carente de seguridad social y servicios médicos, ambiente insalubre, la mayoría de la población con problemas de obesidad, diabetes, hipertensión, en edad avanzada, con necesidad urgente de salir a trabajar, en transporte público saturado, escasa educación para la salud, ausencia de ejercicio físico, exceso de alimentos chatarra, etc. AMLO puso frente a la pandemia a los mejores médicos y científicos. Dio carta abierta para asumir los gastos necesarios sin límite. Se apoyó en el ejército y la armada, se asoció con hospitales privados, terminó y puso en operación 400 hospitales abandonados. Fueron contratados 50,000 trabajadores de la salud, se capacitaron miles de especialistas. Ante la ONU, propuso evitar el acaparamiento mundial de aparatos médicos y medicinas de parte de los países ricos. Obtuvo insumos médicos en el extranjero, se diseñaron y fabricaron respiradores en México, se informó diario al público de las acciones y estado de la pandemia, se dio educación al respecto, se evitó la saturación de hospitales, se dispuso información telefónica para acceder a hospitales con cupo y se hizo un enorme esfuerzo por dar atención médica para todos. Fue un esfuerzo titánico y eficaz. AMLO llamó a la población a colaborar, a cuidarse y cuidar de los ancianos y enfermos. Evitó medidas autoritarias como prohibiciones y castigos. Optó por medidas para reducir la movilidad, suspender clases, actividades de gobierno, llamó a las empresas a hacer lo mismo sin despedir empleados, pagando el salario para evitar así que la crisis económica se agudizara. Las calles se vaciaron, los ciudadanos atendieron el llamado y se recogieron en sus casas. Se definieron las empresas, productos y servicios esenciales que deberían funcionar con medidas de control para evitar contagios. En lo económico, dio miles de créditos a las pequeñas empresas que no despidieron trabajadores y también para las de la economía informal. Adelantó el pago de pensiones para adultos mayores y para discapacitados. Se negó a endeudar al país, a condonar impuestos, a subsidiar empresas. Programó abrir 20 escuelas superiores de medicina y enfermería. Estableció becas para que 20,000 médicos cursen especialidades en el extranjero. Dio sobresueldos, premios y reconocimientos a personal médico hospitalario. Se inscribió a México en proyectos de vacuna para tener cuanto antes 100 millones de dosis y aplicarlas de manera universal y gratuita. Se pagaron anticipos por 35,000 millones de pesos. Se exhortó a los partidos políticos y funcionarios de alto nivel a donar parte de sus percepciones. Ante la pandemia y la crisis económica, un gobierno del PRIAN habría contratado más deuda, usándola para beneficiar bancos, empresas y desde luego políticos. Se habrían condonado impuestos a grandes causantes, etc. Todo lo que ya sabemos. A los trabajadores
En cambio, les habrían elevado impuestos, aumentado las gasolinas, gas y electricidad, habrían congelado aumentos al salario y adoptado medidas coercitivas, multas, sanciones y demás. Y tal como estaba el sistema médico hospitalario en ruinas, con la falta de hospitales médicos y especialistas, hoy habría muchos más contagiados y fallecidos de los que tenemos. Habría más desempleo, hambre y miseria. No habría pronta recuperación del país. Es importante que al comparar la situación de la pandemia entre países, no se consideren solo números de contagiados y fallecidos. Esto es simplista en exceso. Lo correcto es comparar países en situación similar en cuanto a los aspectos arriba mencionados y considerar número de fallecidos por millón de habitantes. Abundan las comparaciones que no atienden tales aspectos y pretenden que los resultados de México son desastrosos, pero pecan de engañosas y de mala fe. Hasta donde nos encontramos con la pandemia que no concluye, gracias al gobierno de AMLO, México ha cambiado para bien. Tenemos un mejor sistema médico hospitalario, más médicos y enfermeras especializados, educación para la salud, medidas preventivas ante la obesidad, diabetes, hipertensión, más higiene y deporte. Estamos en vías de tener vacunas para todos en pocas semanas. La economía se está reactivando en forma acelerada. Se recuperan empleos, el peso gana valor frente al dólar, llegan inversiones, más remesas de mexicanos desde el exterior. Indudablemente somos más fuertes como sociedad y nación. El pueblo percibe esto y por ello aumenta la popularidad de AMLO, cosa que algunos no logran entender. Claro que no todo está bien. Lamentablemente, aún hay violencia, pobreza, desempleo, desaparecidos, criminalidad, injusticias, problemas de salud, deficiencias educativas, falta de escuelas, etc. Eso podría requerir décadas para corregirse. AMLO recibió un país en ruinas. Además, diversos asuntos no están en sus manos, sino en otras instancias, ajenas, autónomas, como el Poder Legislativo, la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial, los gobiernos y las fiscalías estatales, los institutos autónomos y un largo etcétera. Los mexicanos somos afortunados en tener a AMLO como presidente en momentos tan difíciles. Estar con AMLO es estar del lado correcto de la historia. AMLO es el mejor presidente, el más amado de todos los tiempos. Por eso la gente grita, exclama, Dios te bendiga, peje. Soy Rafael García Castillo y estoy a sus órdenes en la Ciudad de México. Hasta pronto.